De niños, solíamos jugar en un terreno lleno donde había una austera cancha de fútbol improvisada. Estaba básicamente en lo que sería la parte trasera del pueblo, pero como en esos tiempos este no era tan grande, se puede decir que todo formaba un solo conjunto. Después de la cancha ya había puro monte, y la zona urbana más cercana estaba a varios kilómetros de nosotros. Eso hacía que el lugar fuera perfecto en todos los aspectos, a excepción de un solo detalle. Al lado del terreno estaba el cementerio del pueblo, lo que para nosotros era el tan temido sitio prohibido. Recuerdo que cada vez que íbamos, era solo si antes nos asegurábamos de que hubiera alguien cerca, es decir, un adulto en quien pudiéramos acudir si por las dudas se nos aparecía algo paranormal, puesto que todos los del grupo éramos niños que no superábamos los 12 años. Por fortuna, siempre lo teníamos cerca a don Sosa, un señor ya mayor que vivía en una deteriorada casa a pocos metros de la cancha, y como él ya vivía solo ahí, le adjudicamos la labor de ser el encargado del predio. Yo contaba con 8 años de edad en ese entonces. Mi hermano Javier tenía 10, y tal cual les dije, los otros rondaban la misma edad, menos Carmelita, la única niña del grupo. Ella era inquieta, revoltosa y caprichosa, tan así que ninguno de nosotros la queríamos cerca. Tenía unos 5 años en esos tiempos, y como era la hermanita de uno de los muchachos, quien por cierto era uno de los mayores, sus padres lo obligaban a llevarla a donde quiera que fuera, y por consiguiente, también nosotros debíamos soportarla. Hago especial mención de ella, porque justamente es quien forma parte esencial de lo que nos tocó padecer, y aunque todos la pasamos muy mal, a la pobre pequeña le tocó sufrir mucho más que a nosotros. Mi nombre es René Daniel Altamirano. Soy de Argentina. Los fenómenos aterradores que nos pasaron en esos días, por más que fueran solo unos cuantos, nos dejaron un terror indescriptible tatuado en nuestras mentes, que aún perdura hasta en las épocas actuales. Eso sí, lamentablemente, no todos logramos salir ilesos de esa lúgubre maldición. Dale, Josecito, patea con fuerzas. Tu hermanita Carmelita juega mejor que vos. Los muchachos le reprochaban a su hermano. En serio parece que la niña patea más fuerte, le bromeaba otro. Esa tarde yo preferí no jugar. El día anterior me había lastimado la rodilla al darme un golpe, y todavía estaba adolorido. Así que aproveché para mirar el partido de fútbol mientras estaba al lado de don Sosa, con quien sentado sobre unas enormes piedras, mirábamos el espectáculo entre risas al escuchar lo que decían los otros. Todo iba bien. Disfrutaba tanto de verlos que por momentos me ponía de pie haciendo el ademán de querer unirme a ellos. Pero el viejo me decía que era mejor esperar a que me sanara por completo. Precisamente me había vuelto a levantar con las mismas intenciones, cuando una vez más él me detuvo. No obstante, ahora fue para decirme aquello que me hizo sentir escalofríos. Mira, muchacho, en estos días no estén pasando al cementerio. No creas que no me di cuenta que lo hacen. Ya los vi varias veces. Por eso te digo, dile a todo el grupo que ya dejen de hacerlo. Mucho menos en estos tiempos, porque el cementerio está siendo visitado por una bruja. Me quedé mudo, pasmado. Ciertamente él tenía razón, porque cuando nadie nos veía, y tal cual a veces los niños de esa edad, solemos hacer estupideces. Nos metíamos al cementerio sin que nadie nos viera, para así demostrar quién era el más valiente de todos. Pero al parecer, don Sosa ya nos había descubierto la travesura. En tanto yo lo miraba, sonreía, pero lo hacía a causa de los nervios. Y así seguí escuchando cómo me repetía la advertencia. Les juro que en mis adentros pensaba que solo me estaba mintiendo, que lo único que quería era que ya no ingresáramos a ese lugar.
O tal vez ese era mi modo de evitar asustarme. Recuerden que en ese tiempo solo tenía 8 años. Cuando los muchachos terminaron de jugar y don Sosa había ingresado ya a su casa, aproveché que ahora estábamos reunidos todos para contarle lo que él me había dicho. Hoy en día me doy cuenta que no solo fue en vano, sino que fue peor al haberlo hecho. ¡Ay, no seas miedoso! Claro que solo lo dijo para que ya no entráramos, pero son puras mentiras. ¿Ustedes creen que si eso fuera verdad, él seguiría viviendo aquí al lado del cementerio? Aparte, ya todos sabemos que el único brujo del pueblo es él, nadie más que él. Así que yo no le creo nada. Eso es verdad. Todos en el pueblo dicen que don Sosa es un viejo brujo. Encima está loco. No hay que hacerle caso en nada. Sí, esperemos un rato. De seguro ese viejo ya se irá a dormir. Y ahí aprovecharemos para entrar al cementerio por el mismo lugar de siempre. Por el alambrado que está al fondo, ese que está roto. Mientras que ellos tenían esa conversación, yo miraba a mi hermano suplicándole que él no estuviera de acuerdo. A fin de cuentas, yo también debía hacer lo que él decidiera, porque si llegaba a casa sin él, mis padres sabían lo que hacemos y nos darían una paliza segura. Pero no, lastimosamente mi hermano era el más terco de todos, siendo precisamente él quien indicó el momento de hacerlo, y por consiguiente, yo tuve que seguirlos a ellos también. Después de cerciorarnos de que don Sosa ni nadie nos estaba mirando, entramos rápidamente al cementerio cruzando el alambrado. Nos dirigimos al mismo sector de siempre, el cual era el centro del lugar, donde estaba la cruz mayor. Ahí nos quedábamos a charlar un poco. El reto era ver quién empezaba a asustarse primero. El ganador sería el último. Cabe mencionar que era en plena siesta cuando hacíamos eso, es decir, entre las 3 y 4 de la tarde, que era el horario en el que nadie iba. Y al no contar con un cuidador de turno, básicamente éramos dueños del campo santo. Uno a uno empezó a decir que ya era hora de irnos, lo que para los mayores era considerado como una derrota. Cuando ya todo parecía que llegaba a su fin, recién nos percatamos del tremendo error que estaba cometiendo uno de nosotros. Se trataba de ella, Carmelita, quien, traviesa y mal portada como siempre, se puso a jugar con una tumba sin que nos hubiéramos dado cuenta. Carmelita, ¿qué haces? Deja eso y sal de ahí ya mismo antes de que te dé una paliza, le reclamó Juancito, su hermano, mientras corría para alejarla de ese sitio. Pero ya era demasiado tarde. La inquieta niña se había puesto a cavar la tierra de lo que parecía ser una tumba reciente. Ya que estaba húmeda, la había desparramado por alrededor, y si no fuera que la descubrimos en ese instante, de seguro iba a cavar hasta más profundo. Maldito temor que entorpeció nuestro uso de raciocinio en esos momentos. Inocente niñez que no nos permitió darnos cuenta del error que cometimos a continuación, pues todos salimos corriendo del cementerio después de ver lo que Carmelita hizo, sin ni siquiera tener el respeto por ese difunto y volver a colocar la tierra extraída sobre la tumba otra vez. Cuando regresábamos a nuestros hogares, quedamos de acuerdo que nadie diría nada. La niña venía llorando ya que su hermano le dio un buen regaño. Cuando nos separamos y llegamos a casa, y al ver el miedo que yo tenía en mi cara, mis padres nos preguntaron a Javier y a mí de dónde veníamos, qué habíamos hecho y por qué yo tenía ese semblante. Gracias a Dios me contuve, porque les juro que por poco les conté lo que pasó. Y es que en mis pensamientos solo estaba la imagen de aquella tumba desordenada, y en mi mente infantil ya me imaginaba que el dueño de la misma vendría en la noche a castigarme. Y en cierto modo no me equivoqué. Lo que tanto temía se hizo realidad. No más que aquello se enfocó en primera instancia en otras víctimas,
en las que comenzó a establecer el vivo terror poco a poco. Al día siguiente, nadie fue a la cancha. Eso debido a que teníamos miedo de que descubrieran que fuimos nosotros los culpables de lo que sucedió a la tumba. Y peor todavía, sentíamos temor que nos viera don Sosa, ya que él estaba al tanto de nuestros ingresos al cementerio. El punto es que mi madre se dio cuenta de ello, y una vez más nos preguntó qué nos pasaba, ya que le pareció demasiado extraño que al ser tiempos de vacaciones, no quisiéramos salir a jugar. Al llegar la noche, y cuando pensábamos que saldríamos ilesos, la madre de Carmelita y Juancito vino a casa para hablar con la nuestra. Después de que ella se marchó, a nosotros se nos vino todo el peso encima. Quiero que me digan ya mismo qué pasó ayer. ¿Por qué Carmelita no para de llorar de miedo? ¿Qué le hicieron? ¿A dónde se metieron? No me quiero imaginar que la hayan asustado con alguna cosa del cementerio, ya que sé muy bien que ella va con ustedes ahí. Más les vale que lo digan ahora. Juancito tampoco quiso hablar y recibió la paliza de su vida. Y si no me lo dicen cuando su padre llegue del trabajo, hará lo mismo con ustedes. La amenaza de mi madre fue crucial para que yo ya no soportara más el silencio, o mejor dicho, el de ambos, ya que mi hermano fue el que comenzó a contar lo sucedido. Y sí, de igual forma recibimos la gran paliza cuando llegó nuestro padre, pero eso no se comparaba a nada de lo que venía. Supimos que esa misma noche mi padre fue al cementerio para hablar con el cuidador. Por suerte, este ya había ordenado la tumba como estaba antes. Aún así se encargó de ir a la casa de cada uno de los muchachos para contarles a sus respectivos padres lo que hicimos. Y por consiguiente, los muchachos también se ganaron su castigo. Apenas habían pasado 4 días más cuando la madre de Juancito volvió a casa. Debo aclarar que como todos estábamos castigados, no nos habíamos vuelto a ver desde aquella tarde. El hecho es que logramos escuchar lo que la señora le contó a mi madre. Era lo que le estaba ocurriendo no solo a Carmelita, sino también a su hermano y a todos los que vivían en esa casa. Pensábamos que eran solo pesadillas. Se despierta en las madrugadas llorando y temblando de terror. Siempre nos cuenta la misma historia, que una mujer anciana se le aparece en la habitación. Dice que su cara es horrible, que no tiene dientes, pero sí unas uñas muy largas con las que la amenaza. Desde hace 2 noches se despierta orinada, así que su miedo va en aumento. Pero hoy, el asunto ya superó los límites. Amaneció con sus manitos hinchadas y moradas, como si la hubiera picado algún insecto venenoso. Pero ella insiste que fue la anciana quien se las golpeó. Les prometo que mis piernas empezaron a temblar al imaginarme a la pobre pequeña sufrir tanto horror. Vi a mi hermano recostado en su cama, cubriéndose la cabeza con la almohada, como tratando de esa forma evitar seguir oyendo. Juancito se mantenía en silencio en las primeras veces desde que comenzó. Él duerme en su propia habitación, así que nunca vio nada de lo que dice la niña. Pero hace 2 días, él amaneció con arañazos en su rostro, manos y pies, y aunque no recuerda nada, asegura que siente la presencia de algo persiguiéndolo, y es exactamente lo que los demás percibimos. Antes de venir aquí pasé por la casa de los demás niños, de los que estuvieron en el cementerio esta tarde con sus hijos. Hasta ahora solo 2 de ellos están teniendo las mismas pesadillas, y de igual manera amanecieron con heridas inexplicables. Amiga, por favor cuide a sus niños. No sé lo que está pasando, pero todos los padres están preocupados. Por favor, si tiene alguna novedad, avíseme. Junto a mi marido y a los otros padres de los otros niños afectados, estamos pensando en ir a ver a don Sosa. Tal vez él pueda ayudarnos, concluyó. Ni bien mencionó al viejo, mi hermano y yo comprendimos que aquello era sumamente grave, y aunque nosotros, más allá del propio miedo que sentíamos,
Aún seguíamos libres de ese castigo paranormal. Sabíamos muy bien que no seríamos absueltos. Y tal cual lo dije, esa misma noche llegó nuestro turno. La anciana era tal como me la imaginé, monstruosa, abominable. Parada al lado de mi cama, estaba con su cabeza inclinada hacia mí de tal manera que su rostro estaba a poca distancia del mío. Lo último que recuerdo es ver su repulsiva sonrisa, asquerosas encías negras y desdentadas, tan nauseabundas como el olor que despedía su aliento. Imagínense haber tenido mi edad, despertarte en la noche, abrir los ojos y lo primero que ves es esa anciana. Yo me enloquecí. Perdí el control por unos momentos, gritando desesperado y corriendo hacia el rincón del cuarto para alejarme de ella. Como Javier compartía la habitación conmigo, se despertó. Así fue como él también la vio, y reaccionando de la misma manera, comenzó a gritar a mis padres por ayuda. Cuando ellos llegaron, estábamos solos nosotros dos. No obstante, el aliento hediondo que dejó la anciana en el cuarto dio garantía de que realmente estuvo ahí. Sufrimos un segundo ataque, y en esta ocasión amanecimos con arañazos. Gracias a Dios todo terminó cuando cada uno de los muchachos de los que estuvieron esa tarde en el cementerio padeció el mismo suplicio. Aunque debo agregar que en realidad hubo un último incidente, uno que dejó aterrado ya directamente a todo el pueblo, en el que el protagonista inesperado se llevó la peor parte de todo este calvario. Cuando los padres fueron a hablar con Sosa, este les contó exactamente lo mismo que me dijo a mí aquella tarde, que una bruja andaba merodeando el cementerio y que ella era la que nos estaba torturando en esos días. Pero lo que él no me había dicho es que esa maldita bruja desalmada ya no estaba con vida. Era su alma condenada la que se levantó de la tumba para atormentar. Y sí, su tumba era aquella con cuya tierra Carmelita se puso a jugar. Me hubiera gustado poder hablar una vez más con don Sosa, pues quedaron algunas cosas pendientes por saber. Por ejemplo, ¿cómo fue que el cadáver de esa bruja fue a parar al cementerio del pueblo si nadie la conocía? ¿Y cómo fue posible que una vez que finalizó todo la tumba amaneció vacía? Pero lamentablemente nunca podré concretar mi deseo, ya que don Sosa, esa misma mañana en la que el cadáver de la bruja desapareció, él fue encontrado en su precaria habitación sin vida, sin lengua, sin ojos, y con todo su cuerpo maltrecho de arañazos. Por eso y mucho más, ninguno de los que padecimos este infierno volvimos a poner un pie dentro de algún cementerio. Si les gusta la emoción, el misterio y el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y emocionantes. Nos vemos en la próxima. Gracias por vernos.